El 20 de diciembre del año 1973 fue un día nublado, lluvioso, de mal tiempo en Madrid, que se aprestaba para el festejo de las fiestas tradicionales. Ese día, el presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, que seguía una rutina muy especial y que prácticamente no variaba nunca, se despidió de su señora en la calle Hermanos Becker número 6, donde vivía, porque había llegado la escolta que lo iba a trasladar como todos los días, primero a la iglesia de los jesuitas en la calle Serrano, la iglesia de San Francisco de Borja en la calle Serrano en el número 104, y luego lo traía de vuelta a su domicilio para desayunar con su señora y trasladarse finalmente a Paseo de Castellana número 3, donde era el escritorio de la presidencia del gobierno. Como les decía, entonces se despide de su señora a eso de las 8:40, 8:45 de la mañana, para dirigirse entonces a la misa de las 9 de la mañana. Oyó, como todos los días, la misa, con una diferencia, que fue que ese día en particular no concurrió acompañado de su hija, como era habitual que lo hiciera, porque el día anterior a su nieto lo habían operado de las amígdalas y su madre había pasado la noche con él en el Instituto de la Seguridad Social, donde se había intervenido, no había sido intervenido. El almirante Carrero Blanco viajaba en un coche Dodge 3700 GT de 1800 kilogramos, conducido por el chofer, que era José Luis Pérez, y con un inspector de policía que hacía de escolta, de nombre Juan Antonio Bueno. Detrás, el coche, el Dodge 3700, no era blindado. Esa es una característica importante en los hechos que vamos a ver ahora. El segundo coche, que era el coche que componía también la escolta de Carrero Blanco, estaba integrado por un chofer y dos policías más. El coche se dirige entonces y llega unos minutos antes de las 9 de la mañana a la iglesia de San Francisco de Borja en Serrano 104, como yo les decía. Carrero escucha la misa de 9 y se retira aproximadamente a las 9:21, 22, para volver a su casa. El recorrido que hace es el de todos los días, cumpliendo su rutina, por la calle Serrano hasta Juan Bravo. En Juan Bravo dobla a la derecha y entonces tomaban la calle Claudio Coelho, luego la calle Diego de León, para regresar, como habíamos visto, a su apartamento en Hermanos Becker número 6. En ese día, cuando el coche que venía por Juan Bravo dobla a la altura de Claudio Coelho, el chofer encuentra que el espacio para circular por la calle está empequeñecido, por decirlo de alguna manera, porque está estacionado un coche en doble fila, un Austin en doble fila, lo cual el espacio que le dejaba era un espacio mínimo y lo obliga a reducir la velocidad, a reducir la marcha. De esa manera llega al lugar donde estaba el coche y ahí, prácticamente a paso de peatón, con el coche casi detenido, dos etarras que lo estaban esperando, uno de ellos para avisar en el momento adecuado y el otro para oprimir el detonador, hacen explotar a la altura de la calle Claudio Coelho número 104 una carga que levanta el coche de 1800 kilogramos,
donde viajaba el presidente del gobierno y su chofer y su escolta, unos 38 metros de altura, hace que rebote contra el techo de la parte posterior de la casa de los jesuitas y caiga en el interior de la casa de los jesuitas, absolutamente deshecho y dejando un cráter de proporciones gigantescas a nivel de la casa. El presidente sale de la iglesia. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece que está muerto. Como podemos ver en esta, en parte recreación de los sucesos y en parte noticiarios, Carrero muere inmediatamente, al igual que su chofer. El escolta, el inspector de policía Juan Antonio Bueno, llega vivo al hospital y muere a los pocos minutos. El segundo coche que componía la comitiva piensa o quiere creer que la explosión se produjo en el momento que ya había pasado el coche del presidente, y entonces se dirigen a la casa donde vivía el presidente, el hermano Becker, para ver si había llegado el presidente. Obviamente el presidente no había llegado y se les comunica entonces las novedades que acabamos de ver en este pequeño video. Desde el punto de vista del atentado, entonces, es un atentado realizado y perpetrado por dos miembros de la ETA, como vamos a explicar y como vamos a ahondar posteriormente. Aquí tenemos una diapositiva en la cual aparecen los distintos protagonistas de esto que acabamos de decir. En primer lugar vemos aquí el coche de Carrero Blanco. No es el coche de Carrero Blanco, es el tipo del coche en el cual viajaba Carrero Blanco. Acá tenemos la iglesia de San Francisco de Borja, a la cual concurría a misa Carrero Blanco todos los días, como acabamos de ver, en Serrano 104, frente prácticamente a la Embajada de los Estados Unidos y a unos 200 metros de la Embajada de Italia. Este es el interior de la iglesia a la cual concurría el presidente del gobierno Carrero Blanco, y acá las fotos de los que siempre generalmente están olvidados. Se habla del atentado contra Carrero, pero en ese atentado muere también José Luis Pérez, que era el chofer, que lo vemos acá junto a su familia, y el inspector de policía Juan Antonio Bueno, que formaba la escolta de Carrero. En realidad, en España el magnicidio no es un hecho nuevo. Entre fines del siglo XIX y el asesinato de Carrero, 5 presidentes de gobierno fueron asesinados. Fueron ellos: el general Prim, Cánovas del Castillo, Canalejas, Eduardo Dato y finalmente Carrero Blanco. En ese orden están marcados en esta foto. El general Prim es asesinado en el famoso atentado de la calle del Turco, muy cerca del Congreso, viajando en un carruaje. Es interceptado por varias personas encapuchadas que balean el carruaje. El general Prim llega vivo al hospital, pero muere inmediatamente. Todos estos magnicidios tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, que en todos hubo un complot.
y que esos complots fueron muchas veces, no se llegó al fondo y no se llegó a revelar exactamente quiénes lo habían cometido. No voy a hablar de cada uno de ellos, pero sí voy a hablar dos cosas con respecto al primero de los que acabo de nombrar, que es el homicidio del general Prim, que está ubicado acá. El general Prim es asesinado cuando asciende al trono Amadeo de Saboya. Hay una conjura, es asesinado, y en el velatorio se dice que la mujer de general Prim le dice al rey, a Amadeo de Saboya: Majestad, si usted quiere encontrar a los asesinos de mi marido, búsquelos en esta misma sala. ¿Por qué lo mataron a Carrero Blanco? En primer lugar, como vemos en la diapositiva, fue el último gran magnicidio de esos 5 que acabamos de nombrar. En segundo lugar, porque desde hace 10 años en adelante se vienen desclasificando documentos españoles que hasta ese momento habían sido, no habían tenido acceso los periodistas a ellos. Pero en segundo lugar, porque todo magnicidio tiene, en primer lugar, objetivos. Se hace por algo y para algo. Y en segundo lugar, repercusiones políticas. En el caso de Carrero se van a dar los dos fenómenos. ¿Qué papel jugaba Carrero Blanco dentro del régimen en ese momento? El jefe de Estado era el general Francisco Franco, que había ejercido hasta ese mismo año 73 también la presidencia del gobierno. Pero 6 meses antes, Franco divide los dos cargos. Por un lado, la jefatura de Estado, que sigue desempeñando él, y por otro lado, el cargo de presidente del gobierno, que se lo va a dar a Carrero Blanco, interpretando que Carrero Blanco representa la continuidad del régimen. Entonces, ¿quién es Carrero Blanco? Carrero Blanco es evidentemente un hombre del movimiento, un hombre que se ha identificado permanentemente con el movimiento. Y se caracteriza porque su vida está asignada por una enorme austeridad. Carrero Blanco nunca tuvo un piso propio, siempre vivió en pisos de alquiler, incluso el de Hermanos Becker número 6 era un piso de arrendado. Carrero Blanco era muy estricto y muy meticuloso en todos los gastos personales y en los gastos que correspondían al Estado, y cuidaba, se podía decir, que cada centésimo del gobierno. Hay muchísimas anécdotas al respecto, desde cómo cuidaba los simples bolígrafos que usaba a el gasto más alto que ustedes puedan imaginar, que tenía que caía dentro de las potestades del presidente del gobierno. Como yo les explicaba, Franco concentraba el cargo de presidente de gobierno y de jefe de Estado hasta el 8 de junio de 1973. O sea que estamos hablando de unos pocos meses entre el momento en que Franco designa a Carrero Blanco presidente del gobierno de España, manteniendo él la jefatura del Estado, y el momento en que lo asesina, que es en el mes de diciembre. Carrero es un hombre que va a creer desde el punto de vista político en lo que se llama la democracia orgánica, que cuando uno la busca o cuando uno la estudia aparece muy relacionada al fascismo italiano, pero que en realidad mantiene algunas características que son particulares de él y que se manejan en base a la ideología falangista, de la cual la cual formó parte del movimiento del 18 de julio. Entonces, la participación popular en ese Estado que es corporativista o que toma elementos del
perdón, del corporativismo italiano y toma elementos de la falange española, la participación popular se organiza a partir de 3 unidades básicas, que son la familia, el sindicato y el municipio. La ideología de Carrero Blanco es muy importante marcarla en este momento antes de seguir adelante. En primer lugar, yo marqué especialmente dentro de sus características que era un ferviente católico. En el momento en que Carrero Blanco es asesinado, viene de misa como hacía todos los días. Carrero Blanco entonces es un hombre que practica la religión católica en forma ferviente y además es un hombre, como decíamos hoy, un hombre austero. Cuando se hace el primer estudio de lo que trae Carrero Blanco, una vez que llega al hospital, lo que se encuentra en la ropa de Carrero Blanco cuando llega al hospital y con estas palabras está el informe escrito, un rosario gastado, una billetera en la que tenía fotos familiares y 50 pesetas de la época que equivalen a 25 euros actuales, un bolígrafo y además una libreta. Esa libreta que aparece en el primer informe dentro de las pertenencias de Carrero no va a volver a aparecer nunca más. Carrero era un hombre muy estricto en las cosas que anotaba y qué había escrito en esa libreta es una de las incógnitas que van a existir de aquí en adelante hasta siempre, porque la libreta desaparece. Es un militar, dedicó su vida entera a su carrera militar. Es un hombre que está totalmente identificado con la obra y con la ideología del caudillo, con la obra y la ideología de Franco. Es el delfín de Franco, es la persona que Franco desea sea su continuador y por lo tanto en esa cercanía enorme que tiene con el general Franco, es un verdadero motor dentro del régimen. Otra característica fundamental es que es un monárquico convencido. Va a ser el quien convence inclusive a Franco de traer al nieto de Alfonso XIII, al futuro rey Juan Carlos, y educarlo en España, preparándolo para que a la muerte de Franco España se convierta en una monarquía. Desde el punto de vista político es, como habíamos visto, o no sé si lo habíamos visto, pero lo decimos ahora, es un anticomunista, un antiliberal y un antimasónico. Y por sobre todas las cosas es un hombre soberanista, es un hombre que cree en la soberanía de España y no acepta presiones que afecten o que modifiquen esa conducta. El nombramiento de Carrero Blanco y la carrera en sí que él va a realizar es apoyada por el Opus Dei al cual Carrero Blanco pertenecía, lo cual lo alejaba de las posiciones de lo que se llamaba el bando azul, y fue un nombramiento nunca bien recibido en los Estados Unidos. De esto tengo que hablar dos cosas que son elementales para poder entender. El movimiento del 18 de julio de 1936 no es un movimiento homogéneo. En él hay distintas posiciones, incluso dentro del propio ejército español, que son bastante definidas. Por un lado está la posición de la falange española, que era republicana y que era la que podíamos decir que tenía mayores coincidencias, aunque no totales, con el fascismo italiano, y por el otro lado, y que va a ser
la que va a acompañar acompaña el movimiento desde el primer momento, Falange fundada por José Antonio Primo de Rivera. Por otro lado está el movimiento Requetés, que es un movimiento monárquico correspondiente al carlismo, que había protagonizado 3 guerras civiles en el siglo XIX, y entonces vemos que no hay una estructura homogénea dentro de ese movimiento. En realidad, cuando el movimiento comienza, no se sabe hacia dónde va a terminar y hacia dónde se dirige. Una vez que termina la guerra civil, la Falange tiene un rol preponderante en la primera etapa del gobierno de Franco. Es una etapa caracterizada por la autarquía, una autarquía que es en cierto modo obligada. Hay que recordar que España ha quedado en el año 39 absolutamente destruida por la guerra civil, e inmediatamente que termina la guerra civil española comienza la guerra europea, la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, las posibilidades que tenía España de relacionarse tanto política como económicamente no eran muchas, y eso llevó a que tuviera que cerrarse sobre sí misma en ese periodo llamado la autarquía, que por supuesto en un país destruido, sin posibilidades comerciales, fue un periodo realmente muy difícil desde el punto de vista económico y inclusive desde el punto de vista de lo que era la vida diaria para los españoles. Luego va a venir un segundo periodo que es diferente, es el periodo en el cual se va a ir hacia la tecnocracia, el periodo de los tecnócratas provenientes fundamentalmente del Opus Dei. Ese periodo que tiene como cabeza a López Rodó es un periodo en el cual comienza el desarrollismo español, que yo diría que comienza a mediados de la década del 50, se acentúa enormemente a nivel de la década del 60 y que termina por colocar a España, que antes de la guerra civil es un país con una economía fundamentalmente agraria, muy poco industrializado, con solamente 2 focos de industrialización mediana, por decirlo de alguna manera, en Cataluña y en los Países Vascos, muy alejadas de la tecnología de la Europa occidental, como Bélgica, como Inglaterra, como Alemania, como el norte de Italia inclusive, y mucho más similar en su estructura económica y netamente agraria a los países de Europa del este, a los países del este de Europa. Entonces, esas 2 posiciones son posiciones antagónicas o posiciones que tienen puntos de vista diferentes con respecto a un montón de puntos de vista, pero fundamentalmente a los que acabamos de nombrar, y son movimientos alejados. Carrero Blanco fue, además de llegar al presidente de gobierno, hace toda una carrera. En el año 41 era capitán de navío y luego va a ser ministro de Marina en el año 51. En el año 59 va a ser vicepresidente del gobierno, sustituyendo al general Muñoz Grandes. En el año 58 va a participar en las leyes de principios del movimiento. En el año 66 es nombrado almirante y profesor de la Escuela de Guerra. Y, como decíamos recién, a partir del 8 de junio de 1973 pasa a ser o ocupar el cargo de presidente. Carrero Blanco es el creador del CESED. El CESED era un servicio de inteligencia
a cuyo frente estaba el coronel San Martín y que dependía, vuelvo a repetir, de Carrero Blanco. Pero ese servicio de inteligencia no estaba a cargo de la protección del propio Carrero Blanco, que dependía, la seguridad de Carrero Blanco dependía de lo que se llamaba el Ministerio de la Gobernación, que estaba a cargo del Ministerio de la Gobernación, estaba a cargo de Arias Navarro. Quiere decir entonces que si bien él manejaba todo un servicio de inteligencia que era el CESED, la seguridad personal de Carrero Blanco dependía del ministro de la Gobernación, o sea que dependía de Carrero Blanco. La amistad de Carrero Blanco con Franco fue de la época, o se hace muy profunda durante la Guerra Civil, y inclusive finalizada la Guerra Civil, cuando Franco duda de entrar o no en la guerra, es decisivo el papel de Carrero Blanco, que le da o que le elabora un informe en el cual le explica los motivos por el cual España no debe involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Eso lo lleva entonces a Franco a decidirse por no entrar en la Segunda Guerra Mundial. Es, como yo decía, el delfín de Franco y el motor del régimen, al punto de ser fundamental, una figura fundamental en un hecho fundamental de la historia de España, que es la no entrada en la Segunda Guerra Mundial. La España, nosotros le vamos a llamar aquí a lo que es la España del Parkinson. Franco va, según Paul Preston, que es un escritor español, Franco padece del Parkinson desde el año 1964. En esos años no había llegado todavía a España el medicamento que luego vamos a ver que es el que va a tomar Franco y que es el que se usa actualmente, que nosotros conocemos como el Prolopa, ¿verdad? No existía, estaba en una fase de investigación. Entonces, esa enfermedad va a afectar profundamente a Franco. Pero antes de entrar en algún detalle más de ese tema, decir dos hechos fundamentales que se dan en este periodo de tiempo. En el año 58 se elabora lo que se llama la Ley de Principios del Movimiento. En la Ley de Principios del Movimiento se establece que el futuro de España va a ser una monarquía. La monarquía va a ser católica, social y representativa. Representativa dentro de lo que explicamos hace unos momentos, que era lo que se llamaba la democracia orgánica, ¿verdad? Pero se deja de hablar, cuando se elaboran la ley de los principios del movimiento, se deja de hablar de Estado totalitario y se deja de hablar de nacionalsindicalismo. El nacionalsindicalismo, hay que recordar que está vinculado a la Falange Española. Hay que recordar que en este momento ya la Falange Española ha perdido preponderancia dentro del gobierno español y esa preponderancia la ha tomado la parte de los tecnócratas de López Rodó, vinculados al Opus Dei, y entonces el concepto falangista de nacionalsindicalismo no aparece en esta ley de principios del movimiento. Y en el año 1960, toda esa tecnología que se empieza a aplicar en España, todo ese desarrollo industrial que empieza a explotar en España, fundamentalmente de nuevo en Cataluña y en los Países Vascos, se complementa también con un desarrollo muy importante desde el punto de vista agrícola,
hay que recordar los pantanos que se habían ido creando luego de la guerra civil, con lo cual el rendimiento agrario en España comienza a tener un mucho mayor rendimiento. Y eso entonces va generando dos posiciones dentro del gobierno español. Por un lado, el aperturismo, o sea, la necesidad de abrirse desde el punto de vista político. Y por otro lado, lo que se llama el búnker, que representa el sector más conservador del movimiento, que pretende no modificar prácticamente nada dentro de lo que es la estructura política de España. Hay una alta conflictividad en ese momento en España, al igual que la que se va a ver en Europa en general. Hay que recordar en los 60 el Mayo francés, ¿verdad? Es una conflictividad obrera, estudiantil, a la cual se agrega en este momento también la Iglesia Católica, que había sido uno de los soportes que había tenido el régimen hasta el momento. Tanto el movimiento obrero, que se empieza a movilizar, como el movimiento estudiantil, como las posiciones de la Iglesia, son posiciones de tipo aperturista. Entonces, en este contexto de conflictividad, en este contexto donde se va a ir definiendo el futuro de España, es que en Franco comienza a tener este problema del Parkinson que lo afecta profundamente. A mí me gustaría simplemente leer un informe que hay con respecto a un día de inauguración de las Cortes, en la cual se dice claramente, ¿verdad? Un Franco envejecido y debilitado. Cuando al entrar le aplaudieron, él tenía una mirada desorientada. Solo braceaba con el miembro superior derecho y llevaba la cabeza inclinada hacia adelante. Su lectura, la lectura de la apertura de las Cortes, fue con volumen bajo, lo que se llama médicamente hipofonía, sin ritmo ni entonación, lo cual era parte de, del Parkinson que estaba padeciendo. En ese contexto, entonces, Carrero Blanco va a ir desempeñando un papel cada vez más importante hasta que finalmente se logra que el Estado, vuelvo a repetir, se defina como una monarquía con los principios del movimiento. Carrero juega un papel muy importante en esa decisión política. Y en la medida en que también la salud de Franco se va deteriorando, el papel de Carrero es cada día más importante. Entonces nosotros tenemos que el asesinato de Carrero es una conspiración o no. O sea, si fue una conspiración en la cual participan varios integrantes o si fue un acto pura y exclusivamente realizado por la ETA. Si es entonces un acto realizado solamente por la ETA, evidentemente la única que forma parte del magnicidio es la ETA. De lo contrario, se van agregando otros actores que seguramente estuvieron en esa conspiración de la que estábamos hablando. En primer lugar, las discrepancias internas. Dentro del propio gobierno, dentro del propio movimiento, existían, como acabamos ya de explicar, profundas diferencias internas entre los sectores del búnker, que no deseaban ningún tipo de cambio, y el sector aperturista. El sector del búnker se había inclusive
concentrado mucho en torno al papel que jugó la propia esposa de Franco, Carmen Polo, en torno a la cual se formó una camarilla cerrada, partidaria de que no hubieran demasiados cambios, y generalmente se dice que no tuvo papel político la mujer de Franco. En realidad es verdad que no lo tiene mientras que Franco está en su plenitud, pero a partir del momento en que Franco enferma de Parkinson, sí va a tener protagonismo y sí se va a formar en torno a ella lo que se llamó en aquel momento la camarilla del Pardo, que vamos a ir viendo personajes a lo largo de la disertación. Por otro lado, había una presión europea sobre España para que España se abriera, y se abriera como una monarquía, pero dentro de la cual se diera lugar a la participación de los partidos políticos. O sea, y acá esto es un hecho muy importante, mientras que la idea era una monarquía, pero una monarquía dentro de una democracia orgánica, ¿no? La presión europea es para que sea una monarquía con partidos políticos, ¿ah? O sea que no una democracia orgánica, sino una democracia inorgánica. Por supuesto que la izquierda ha permanecido proscripta en España durante todos estos años, pero no ha dejado de tener actividad, ni fuera de España con un gobierno en el exilio, sino también dentro de España en forma clandestina. Fundamentalmente, la verdadera izquierda que se mantiene activa durante ese tiempo es el Partido Comunista. El Partido Socialista Obrero Español tiene escasa participación hasta que se da la muerte de Franco. Pero el Partido Comunista siguió siempre en actividad, fundamentalmente con su sede en París, en Francia, ¿verdad? Pero además de esto hay una difícil relación de España con los Estados Unidos. Hay que recordar que a partir de la guerra, primero que nada recordar que España participa en la guerra de independencia de los Estados Unidos, participa colaborando en la independencia de los Estados Unidos. El general Gálvez, fundamentalmente, pero hubo mucho dinero, además, que el Imperio Español aportó en esa lucha por la independencia. Y es más, hubieron impuestos que se crearon específicamente para recaudar ese dinero, el impuesto al tabaco, el impuesto al ron, que se crearon en los virreinatos, y esa plata fue fundamentalmente para cubrir los gastos de ese apoyo que se le dio a la independencia de los Estados Unidos. Pero con el devenir del tiempo, Estados Unidos comienza su política de expansión, una política de expansión primero interna, dentro de lo que va a ser luego los Estados Unidos, la conquista del oeste, la conquista del sur, la guerra con México, y finalmente en 1898 la guerra con España, ¿verdad? La guerra con España provocada por un acontecimiento preparado que sirvió como excusa para desencadenarla. Apoyada fundamentalmente por la prensa amarillista, la prensa de los Hearst en los Estados Unidos, y en la guerra esta de 1898 España pierde lo que era el resto de su imperio colonial. Va a perder Cuba, va a perder Puerto Rico y va a perder las Filipinas y alguna isla más en el Pacífico. En la guerra civil española, vamos a ver que a pesar de lo que se llama el acta de neutralidad, que es promulgada por el presidente Roosevelt en el año 1935 y renovada en el año 1937,
hay aproximadamente 3.000 estadounidenses que formaron parte de las brigadas internacionales convocadas por Stalin en la Unión Soviética. Esta brigada de 3.000 estadounidenses que salen de Estados Unidos con pasaportes norteamericanos y que forman una brigada dentro de las brigadas internacionales, es la brigada Abraham Lincoln, de la cual tenemos acá un afiche de propaganda de reclutamiento dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Y acá tenemos el primer batallón americano, Abraham Lincoln, dentro de las brigadas internacionales. Esta era propaganda que tenía el Frente Popular con respecto a los distintos componentes de las brigadas internacionales. En segundo lugar, durante la Segunda Guerra Mundial, la OSS, que es la precursora de la CIA, va a mantener un contacto estrecho con agentes dentro de España. Y dentro de esos agentes en España hay muchos vascos que realizan una tarea de espionaje para la OSS con respecto, por ejemplo, a los barcos alemanes o submarinos alemanes que venían a puertos españoles, qué características tenían. Toda esa información de guerra era pasada por espías vascos, y por supuesto no solamente vascos, habría de todos los grupos que forman España, que forman la población española, y esa información iba a la OSS y de ahí al Estado Mayor de los Estados Unidos. Entonces quiere decir que hay una relación entre la OSS y los vascos. Yo no me voy a centrar en los demás, pero sí me centro en el tema de los vascos porque de ahí va a surgir luego la ETA, ¿verdad? Posteriormente, cuando se crea las Naciones Unidas en San Francisco, España es vetada. O sea que a España, por su régimen, se le prohíbe entrar a las Naciones Unidas. Se ponen de acuerdo el presidente fundamentalmente de los Estados Unidos, que era Truman, y el presidente de la Unión Soviética, que era Stalin. Y fue una decisión, en cierto modo, que uno puede decir, bueno, se va a crear un organismo internacional con características democráticas, en el cual hay determinados parámetros que cumplir. España era, sin lugar a dudas, no los cumplía, pero Portugal tampoco los cumplía, y Portugal sí ingresa, ¿verdad? Hay que recordar que Portugal tenía un tratado con Inglaterra desde el año 1640, e Inglaterra hizo una fuerza enorme para la entrada de Portugal. Pero además, con respecto inclusive a la propia participación de España, que era lo que más se recriminaba en la Segunda Guerra Mundial, lo que hay en España es la participación de un batallón, que es la División Azul de Voluntarios. Como hubo una participación entonces, con el mismo criterio diríamos de los Estados Unidos, porque el batallón Abraham Lincoln eran estadounidenses, pero no participan como los Estados Unidos, participan como voluntarios de las brigadas internacionales. La División Azul es también una división de voluntarios falangistas que se anotan voluntariamente y que sirven voluntariamente en el frente del Este en la lucha contra la Unión Soviética, pero que no es el gobierno español el que participa en la Segunda Guerra Mundial. Ese es un tema que es un tema interesante para aclarar por qué fue así. Luego, ese
las Naciones Unidas van a decretar un bloqueo sobre España, y en ese bloqueo España queda absolutamente aislada. Por eso es que yo siempre decía al principio de la charla que en realidad cuando se habla de la autarquía hay que ver la parte de autarquía forzada, porque si uno queda totalmente aislado y no tiene con quién comerciar y no tiene a quién comprarle ni a quién venderle, eso lo lleva a vivir aislado. Eso fue lo que pasó con España. España entonces, en ese momento, sufre una enorme hambruna que es provocada por el aislamiento a la cual se la somete. Hay que recordar que se van todos los embajadores de España, a excepción del embajador del Vaticano, del embajador de la Argentina y no sé, algunos más que quedan. Son muy poquitos los que quedan. Y en ese momento es que surge la ayuda a través de créditos de la Argentina, gobernada en ese momento por el general Perón, que salvó a España del hambre. Y eso es así, hay que decirlo con todas las letras. España no tuvo, no sé cuántos pudieron haber habido, no voy a dar cifras, pero una hambruna genera no cientos y no miles, a veces millones de muertos, ¿verdad? Recordemos las hambrunas que uno ha conocido y que hemos estudiado muchas veces, por ejemplo la de Ucrania, el Holodomor, con 6 o 7 millones de muertos. Eso fue provocado por una hambruna. Entonces, en definitiva, el bloqueo provocado por Naciones Unidas solamente es superado por España a raíz de la ayuda que recibe de parte de la Argentina. Pero además, en segundo lugar, va a tener para los españoles, una vez que se pasa el bloqueo, una vez que comienza la Guerra Fría, y que a partir del momento que comienza la Guerra Fría, ya España comienza a ser importante desde el punto de vista geopolítico, y entonces ese bloqueo termina. Los Estados Unidos tienen un proceso de acercamiento a España, y dentro de ese proceso de acercamiento está la construcción de bases de los Estados Unidos en territorio español. Esas bases que se construyen en territorio español tienen por finalidad la eventual guerra con la Unión Soviética, ¿verdad? Y a partir del año 1953 es que es clave en los convenios que se llaman de defensa y ayuda económica. O sea, que en el año 1953 los Estados Unidos y España firman convenios por los cuales España recibe dinero, ayuda económica, y por los cuales también se van a construir las bases, ¿verdad? Se va a generar entonces una apertura. En el año 59 el presidente Eisenhower va a visitar España, muy preocupado por la estabilidad política que haya en esa zona del Mediterráneo, y en el año 71 luego el entonces príncipe Juan Carlos, por el contrario, va a visitar al presidente Nixon en la Casa Blanca y le va a reiterar este tema. Al respecto, Carrero Blanco nunca vio con, no diría con simpatía, pero siempre fue receloso de estos acuerdos. Hay una frase de Carrero que me gustaría leerles a ustedes, que es a partir de los convenios del año 53, en la cual Carrero lo dice y lo escribe. Esto es algo que está escrito. Pactan con nosotros, los Estados Unidos, pactan con España, pactan con nosotros por temor a los soviéticos, pero no nos quieren.
Cuando no nos necesiten más, procurarán destruirnos. Esta era la idea que tenía Carrero con respecto a los Estados Unidos. Quiere decir que no había una simpatía mutua, ni de Estados Unidos hacia Carrero, porque sabían lo que Carrero pensaba, y porque Carrero además era partidario, sí, de integrarse en una alianza contra la Unión Soviética, pero no más allá de eso, porque cuando se establecía la seguridad de España, no se garantizaba la seguridad de las ciudades de Ceuta y Melilla, ubicadas en territorio marroquí, que quedaban fuera y que quedan, porque todavía hoy, siendo España integrante de la OTAN, si mañana Marruecos ataca Ceuta y Melilla, quien se tiene que defender es España, porque la OTAN no participa de esa defensa, por decirlo de alguna manera. Con respecto al tema de las bases, es importante destacar que en el año 1968 se habían roto las negociaciones para la renovación de los convenios de las bases. ¿Por qué? Porque España aspiraba a que el convenio se convirtiera de convenio en un tratado, y el tratado requería de la aprobación del Congreso, donde no había mayoría para aprobarlo, y además España aspiraba a que la ayuda militar de los Estados Unidos pasara de 140 a 600 millones de dólares, y era un tema de permanente fricción. Y, por último, el gobierno español tampoco renunciaba a la pretensión de obtener de Washington la entrada en la OTAN, ¿verdad? Como miembro con plenos derechos y deberes, ¿verdad? Era una figura muy importante para Franco y para el régimen. No hay que olvidar que era el cerebro en política internacional de Franco y de una lealtad a prueba de bomba. Franco, con Carrero Blanco, se vio a sí mismo durante 30 años. Era el hombre en el que tenía plena confianza. Y Carrero Blanco se da cuenta que Franco ya no está enfermo. Carrero Blanco lo que hace es ocupar su puesto. Para él España era una grande y libre y tenía que seguir el franquismo. Esta forma de interpretar Carrero los deseos de Franco y del franquismo es lo que le da un poder a Carrero enorme. Todos pensaban que primero moriría Franco y después se quedaría Carrero Blanco, con lo cual sería una continuación del régimen. Si yo quisiera sintetizar en una sola palabra el programa de acción que el gobierno se propone, diría simplemente continuar.
Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental o moral. En el año 1956 se declara la independencia de Marruecos. En el año 1958 hay una guerra entre Marruecos, España y Francia. Y esa guerra, que es la guerra del IFNI, como se la conoce, y que va a terminar y que finaliza con el acuerdo de Sintra, es otro elemento que coloca en posiciones antagónicas a los Estados Unidos y a España. Estados Unidos es aliado de Marruecos y es bastante comprensible que un país que recién se acaba de formar, que no tiene marina, ni ejército, ni fuerza aérea, declare la guerra a dos países simultáneamente, si no tiene un apoyo por detrás. Ese apoyo fueron los Estados Unidos. Para España, el Sáhara español tenía, por un lado, un valor estratégico, porque era muy importante en la defensa de las Islas Canarias y era muy importante como freno a la política expansionista de Marruecos, ¿verdad?, que ya se esbozaba. Y en segundo lugar, un valor económico, por las minas de fosfatos, por las pescas y por el petróleo. Entre el 6 y el 25 de octubre de 1973 estalla además la guerra del Yom Kippur. Es una guerra que se desarrolla entre Israel y el mundo árabe, ¿verdad? Pero enfrenta a Estados Unidos con España porque Estados Unidos pretende usar las bases que tiene en España para que los aviones estadounidenses repostaran en esas bases en su camino hacia el Medio Oriente. El gobierno español se niega y ese fue un punto de fricción muy importante que hubo entre España y los Estados Unidos. Era una figura muy importante para Franco y para el régimen. No hay que olvidar que era el cerebro en política internacional de Franco y de una lealtad a prueba de bomba. Franco, con Carrero Blanco, se vio a sí mismo durante 30 años. Era el hombre en el que tenía plena confianza. Y Carrero Blanco se da cuenta que Franco ya no está enfermo. Carrero Blanco lo que hace es ocupar su puesto. Para él España era una grande y libre y tenía que seguir el franquismo. Esta forma de interpretar Carrero los deseos de Franco y del franquismo es lo que le da un poder a Carrero enorme. Todos pensaban que primero moriría Franco y después se quedaría Carrero Blanco, con lo cual sería una continuación del régimen. Si yo quisiera sintetizar en una sola palabra el programa de acción que el gobierno se propone, diría simplemente continuar. Entrando ya en el atentado, se sabe con seguridad tres cosas. Primero, que los etarras conocían perfectamente la rutina de Carrero Blanco. Estaban informados, la conocían exactamente. Segundo, que desde enero de 1971 hay un informe de la Embajada de Estados Unidos que indica: el mejor escenario que puede ocurrir es que Carrero Blanco desaparezca de la escena política de España. Y el tercer elemento, importante también, es que los autores del atentado y asesinato
de Carrero Blanco nunca fueron juzgados. A pesar de que nunca fueron juzgados, entraron en la amnistía de 1977, porque van a ser reconocidos, van a ser capturados en 1975, pero son amnistiados en 1977 sin que jamás se llevara a cabo el juicio. Entonces, hay un hecho que es absolutamente irrefutable. Quienes matan a Carrero Blanco es un comando de la ETA. Entonces, deberíamos ver un poquito cuál es el origen de ese nacionalismo vasco y de la ETA, ¿verdad? Hasta el siglo XIX, los vascos tenían sus costumbres, sus tradiciones y demás, pero en el siglo XIX aparece a través de la figura fundamentalmente de Sabino Arana, nacido en Bilbao en 1865 y muerto en Sucarrieta, en Vizcaya, en el año 1903, aparece la idea o la exacerbación del nacionalismo vasco. ¿En qué se fundaba o cuál era el pensamiento que tenía Sabino Arana al respecto? El respecto de Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco, se resume en lo que era su pensamiento, del cual nosotros tomamos simplemente un pequeño trozo. Primero que nada, que el catolicismo era la base de su integrismo. Dice Sabino Arana, abro comillas, si los vascos no fueran católicos, renegaría de mi raza. Sin Dios no queremos nada. Y repite, una raza que por su catolicismo, él pensaba que los castellanos no eran católicos y que ese catolicismo lo hacía superior, y lo dice con palabras textuales, lo hacía superior a su enemiga, Castilla, a la cual consideraba no solamente inferior, sino además degenerada, lujuriosa, obscena y otros adjetivos alucinantes. Basado entonces ese pensamiento de Sabino Arana en un catolicismo ferviente y además en el concepto de raza, aparece por primera vez la idea que los vascos constituyen una raza aparte de los castellanos, mejor dicho, una raza diferente al resto de España. Ese es un elemento clave en el pensamiento nacionalista de Sabino Arana. Entonces, ¿dónde se va a originar ETA? En primer lugar, habíamos visto que había habido una relación entre algunos elementos de ETA que se van formando. Entonces, ¿dónde se origina ETA? La fecha de formación de ETA oficialmente es el 31 de julio del año 1959 en la ciudad de Bilbao. ¿Y quiénes la integran? La integran fundamentalmente estudiantes radicales, disidentes del Partido Nacionalista Vasco. Se funda la Euskadi Ta Askatasuna, Euskadi y Libertad, y es por lo tanto una alternativa ideológica a los postulados del Partido Nacionalista Vasco con 4 pilares básicos: la defensa del euskera, el etnicismo, no se habla ya de racismo, pero sí de etnicismo, el antiespañolismo y la independencia de los territorios que reivindican que pertenecen a Euskadi. Territorios que están en parte en España,
Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, y otros que están en Francia, Lapurdi, la Baja Navarra y Suberoa. Acá están los territorios que estarían dentro del territorio español, que son estos que tenemos acá, y los que estarían dentro del territorio francés al otro lado de los Pirineos. Todo este conglomerado es lo que constituiría el país vasco al cual ellos le dan esta unidad, ¿verdad? Imposibilitados de realizar acciones dentro de imposibilitados de realizar acciones dentro de España, Francia se convierte en el santuario de la ETA. Ya habíamos visto el papel que habían jugado los grupos vascos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En ese momento, la relación que habían tenido con la OSS, precursora de la CIA. Siendo Francia un santuario de ETA, un lugar donde los vascos incluso se entrenaban o cometían atentados y luego huían hacia Francia, donde gozaban de una absoluta impunidad, va a haber en el gobierno de Felipe González una guerra sucia del PSOE dentro mismo de España contra la ETA. Es tan importante la presencia de Francia para la ETA que es Radio París la que da la primicia del atentado a Carrero Blanco. O sea, que antes de que las radios españolas y la televisión española anunciaran la muerte por atentado de Carrero Blanco, entonces Radio París ya tenía las noticias. Y acá vemos en esta foto a Pompidou junto a Adolfo Suárez, representantes en ese momento de los gobiernos de España y Francia, ya producida la etapa de la transición. La ETA finalmente empieza o decide que como forma de obtener sus reivindicaciones, la única manera es la lucha armada. Y la lucha armada comienza el primer atentado de ETA, la primera acción violenta de ETA es el intento que queda fallido de un descarrilamiento de un tren y que se lleva a cabo en el año 1961, el 18 de julio del 61. Ya en mayo de 1962 se celebra la primera asamblea de ETA en Belloc, en Bayona, en Francia, y la ETA adopta la forma de movimiento revolucionario vasco de liberación nacional. Quiere decir que se adopta a partir de 1962 oficialmente la lucha armada como forma de obtener la independencia del Euskadi, ¿verdad? Esta maquinaria de ETA, desde el punto de vista armado, va a reportarles enormes ganancias a través de atracos, a través de secuestros, a través del cobro de lo que se llama el impuesto revolucionario y a través del blanqueo de todo ese dinero recaudado mediante prácticas mafiosas e ilegales. ETA entonces se convierte en un sinónimo de muerte y destrucción. Acá vemos distintas escenas, oficiales de policía muertos o otros atentados en los propios autos con bombas, el entrenamiento y bueno, en la última fotografía eran una madre llorando algo o una esposa, no sé, llorando una de las víctimas de los atentados. Dentro del desarrollo de ETA es fundamental o son fundamentales los juicios de Burgos. Los juicios de Burgos se desarrollaron en diciembre del año 1970
contra 16 miembros de ETA. Esto generó una reacción muy importante dentro de toda Europa, pero de nuevo fundamentalmente en España, pidiendo la amnistía y la libertad de estos acusados. En este proceso de Burgos, 6 de los procesados fueron condenados a muerte y luego las penas que se imponen al resto de los imputados, a los 10 restantes imputados, suman un total de 519 años de prisión. Fue duro el juicio de Burgos, fue duro también los crímenes de los cuales se acusaba a estos 16 miembros, y finalmente la intensa presión internacional hace que Franco conmute las penas de muerte por penas de lo que se llamaba reclusión mayor. Pero vean ustedes el estado de conmoción, y acá tienen los carteles que habían en este momento en Francia durante el juicio de Burgos. ¿Qué pasa en los años 70 en el País Vasco? ¿Por qué se va dando ese grado de radicalización y por qué una enorme parte de la población del País Vasco se siente identificada o se va identificando con ETA? En primer lugar, habíamos visto que a partir de mediados de los años 50, España comienza una etapa de gran desarrollo. Dentro de esa etapa de desarrollo español, el desarrollo que se da en el País Vasco es preponderante, es sumamente importante. Ese gran desarrollo del País Vasco genera una inmigración interna masiva. O sea, la enorme cantidad de oportunidades laborales, los mejores salarios y las mejores condiciones de vida hace que enorme cantidad de españoles que hubieran sido candidatos a la emigración en otro momento busquen trasladarse y vivir en el País Vasco. Esto afecta lo que es la estructura del nacionalismo vasco, porque se va perdiendo la esencia de ese nacionalismo vasco con la llegada de esta inmigración masiva que hay de otros españoles. Que esa estructura que había sido una estructura cerrada del País Vasco ahora se ve invadida por enorme cantidad de españoles que provienen de otras partes, con otras costumbres, con otra idiosincrasia, y eso genera una sensación de amenaza de perder ese nacionalismo. Pero a la vez, simultáneamente a esto, la ETA está en una etapa prácticamente de desarticulización. ETA se encuentra prácticamente desarticulada, porque ha sido objeto de la represión, porque han sido detenidos enorme cantidad de dirigentes, y entonces se produce un hecho trascendente en la historia de ETA, que es la anexión de la juventud del Partido Nacionalista Vasco. Partido Nacionalista Vasco, que no forma parte de ETA. O sea, si bien hay miembros de ETA que se han escindido del Partido Nacionalista Vasco, no forman parte de ETA el partido, pero las juventudes se van sí a separar del partido y se van a integrar a ETA. Esa integración de juventud a la ETA le va a dar un fortalecimiento al movimiento. Aumenta entonces enormemente el número de acciones que realiza la ETA,
y se llega a los juicios de Burgos de los que hablábamos anteriormente. Dos procesos, por lo tanto: una pérdida de la identidad vasca por la llegada masiva de los inmigrantes y el fenómeno por el cual se fortalece una ETA que venía en declinación por la anexión de la juventud del Partido Nacionalista Vasco. En la década del 70, el Servicio de Inteligencia Español logra infiltrar a un personaje que va a ser clave en darle un golpe importantísimo a ETA en el año 1975, que es Miguel Legarza Ejía, a quien se conoce con el nombre de Lobo. Este personaje que vemos acá, cuando es joven, cuando ingresa a ETA, y que esto es en la actualidad, que todavía está vivo, va a tener o van a hacer que ETA vea en Carrero Blanco a un enemigo mortal. Hay muchas preguntas todavía hoy abiertas y hay muy poca gente que pueda responderlos, pero todavía hay algunos que sí pueden hacerlo. ¿Por qué tantas medidas de seguridad? Porque ETA aún quiere matarme. ¿Qué hizo para que quieran matarle? Darles el mayor golpe que han recibido. ¿Conoce los secretos de ETA? Los conozco. ¿Pudo ETA matar a Carrero sin ayuda? Como vemos entonces, en los fenómenos que se van dando en los años 70, nosotros vemos que, lo dice claramente Lobo en el reportaje en el cual le hace, Carrero era un enemigo directo de ETA, pero el matar a ETA solamente por parte de su estructura era prácticamente imposible. Él considera de que evidentemente hubo además una intervención de otros factores. Pero volvamos al cambio que tuvo ETA en los años 70. Primero, el líder carismático que tiene ETA en su desarrollo es Tixia. Tixia, que es este personaje que nosotros estamos viendo acá, este personaje que estamos viendo acá, es Eustaquio Mendizábal, que maneja el aspecto militar y político. Cuando ETA en los años 70, debilitado, absorbe las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco aporta a su propio líder. El líder que aporta al Partido Nacionalista Vasco es Esquerra, ¿verdad? Que es esta foto que estamos viendo acá. Quiere decir entonces que ETA en principio está dirigida únicamente por Tixia, pero a partir de la incorporación de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, el comando de ETA va a ser integrado no solamente por Tixia, sino también por Esquerra. Esta es la nueva dirección de ETA, ¿verdad? En ese contexto en el cual ETA viene realizando enorme cantidad de acciones exitosas, ETA viene con una enorme recaudación de dinero, se plantea como objetivo el dejar de realizar acciones únicamente dentro del País Vasco y realizarlas en la totalidad de España.
En ese momento en que ETA decide trascender las fronteras del País Vasco para empezar las acciones dentro del resto de España, ETA recibe un llamado telefónico en el cual se le indica que van a recibir una información muy importante para ese plan que están elaborando en el Hotel Mindanao de Madrid. Entonces, para recibir la información se manda personal, entonces para recibir esa información se envía integrantes de las jerarquías de ETA a Madrid. Los que van a viajar formando el comando Tixia son Esquerra, Argala y Wilson. Entonces, el origen de la operación que se va a plantear contra Carrero Blanco nace en esa reunión entre este personaje que se supone que les va a dar una información clave y este comando de ETA. La cita entre ambos es en el Hotel Mindanao de Madrid. Acá lo tenemos, este es el Hotel Mindanao de Madrid, aquí fue el lobby donde se desarrolló el encuentro y aquí tenemos los que participan del encuentro. Wilson, que se va a quedar afuera, ¿verdad? Y Argala, que es el que se va a entrevistar con este misterioso personaje, que es el que les va a entregar esa información tan valiosa. ¿Cuál es la información que les va a dar en un sobre? La información que les va a dar en ese sobre, este personaje que hasta el día de hoy no está identificado, son las rutinas que tiene Carrero Blanco, que es en ese momento vicepresidente del gobierno. A partir de ahí se elabora entonces la idea de secuestrar a Carrero Blanco, de mantenerlo encerrado y de exigir en cambio a la vida de Carrero Blanco la liberación de los etarras que están retenidos. Vuelvo a repetir, de las dos personas que participan en la reunión con este personaje, solamente Argala es el que lo va a ver cara a cara. Wilson va a quedar afuera. Por medio de un militante de ETA nos llega un contacto en Madrid, entonces nos da la información de Carrero Blanco. Comprueba esa información. ¿Lo comprueba usted personalmente? Sí, yo fui uno, junto con Argala, que estuvimos comprobando la información. Va a la iglesia donde iba todos los días Carrero Blanco. Y se quedan atónitos. ¿Cómo es posible que el vicepresidente del gobierno, Carrero Blanco, no lleve prácticamente escolta?
y en una ocasión llegan a comulgar detrás de Carrero Blanco a una cierta distancia. En ese momento pensamos que era la única persona por la cual se podrían sacar presos y se empieza el secuestro. Quiere decir entonces que a partir de la información que ellos reciben en el Hotel Mindanao, conocen o se enteran de que Carrero Blanco es un hombre de rutinas rigurosas y de que la protección que tiene es muy menor. Y a partir de ese momento entonces se decide realizar el secuestro de Carrero Blanco. Simultáneamente a que todo esto se está elaborando, recordemos dos cosas. La primera, que la reunión en el Hotel Mindanao es 14 meses antes del atentado. 14 meses antes del atentado, Carrero Blanco no es presidente del gobierno, sino vicepresidente. Carrero Blanco va a ser presidente del gobierno a partir de 6 meses antes del atentado. Digo para no malinterpretar lo que acabamos de ver. Y en segundo lugar, que la opción que se plantea en primer lugar no es el asesinato, sino que es el secuestro. Mantenerlo secuestrado en un zulo hasta la liberación de los presos políticos. Frente a la ola de atentados que se están dando en ese momento dentro del País Vasco, el gobierno decide enviar a un comisario muy especial al País Vasco, ¿verdad? Es el comisario José Sáinz, que es este que tenemos acá. Los amigos lo llamaban Pepe el Gordo o también Pepe el Secreta. Este comisario era un comisario altamente calificado, que estaba en contacto con las técnicas más modernas de investigación y que se da cuenta de que evidentemente el lugar donde ellos están actuando, donde preparan los atentados, donde se adiestran, donde reciben, es en Francia, y que la información importante es infiltrando gente en Francia. Entonces logra infiltrar gente en Francia y logra una enorme información. Eso lo lleva a elaborar por escrito en 1972 un memorándum que es enviado a Madrid, en el cual el comisario Sáinz informa a sus superiores, primero, que se está preparando un atentado de calibre, un gran atentado, que ese atentado es un posible secuestro y que las personas que podrían estar en la órbita de ese secuestro son el príncipe Juan Carlos, el comisario Blanco, encargado de la seguridad, el general Iniesta, que es el director de la Guardia Civil, y Carrero Blanco, que es el vicepresidente del gobierno. Esa información llega a las autoridades de Madrid. Se refuerza la seguridad del príncipe Juan Carlos, se refuerza la seguridad del comisario Blanco, se refuerza la seguridad del general Iniesta, pero no se refuerza la seguridad de Carrero Blanco. Carrero Blanco mantiene prácticamente la misma seguridad que había tenido antes del informe del comisario Sáinz.
La familia dice que el servicio de seguridad no era cuestión de él y que él nunca se negó a que le reforzaran los servicios. No se negó, sí, se negó, no se negó que le reforzaran los servicios, pero se creyó por la gente que tenía de escolta, pues se creyó siempre que era suficiente. Pero mire, general, una cosa es el servicio de escolta, Sí. y otra cosa es el servicio de seguridad. Bueno, Si el presidente del gobierno va a misa, la responsabilidad del director general que es usted, sí. del ministro de Interior, sobre todo que es Carlos Reyes Navarro, es proteger a esa persona. Hay que crear su círculo de seguridad. Conversación telefónica entre el periodista y el jefe de seguridad. Es clarísimo lo que se dice, ¿verdad? Los responsables de la seguridad no reforzaron las medidas que tenían que haber reforzado. Un plan de secuestro como el que se estaba realizando, el plan de secuestro de Carrero Blanco, requería un financiamiento importante. El secuestro de Felipe Huarte, que era un industrial vasco, que va a estar en un zulo en Lasarte, secuestrado hasta que el dinero se ponga, y va a ser liberado en París una vez que el dinero es depositado, es lo que genera el financiamiento necesario para llevar adelante el secuestro de Carrero Blanco. Entonces, una vez que tienen el objetivo, secuestrar a Carrero Blanco, una vez que tienen el dinero para realizarlo, una vez que conocen las rutinas de Carrero Blanco, el comando se traslada a Madrid. El comando se traslada a Madrid y va a estar en Madrid un año entero. O sea, personajes que están fichados, personajes que son buscados, van a moverse con absoluta libertad en Madrid durante un año entero sin ser detenidos. El apoyo que va a tener el comando en Madrid es además una miembro del Partido Comunista, Eva Forest, que la tenemos acá, ¿verdad? Y que es la que le va a dar el apoyo logístico en Madrid. También fichada y también bajo vigilancia de la policía. Van a estar entonces un año entero en Madrid. ¿Qué hacen en ese año entero en el cual están en Madrid? No trabajan, no están registrados en ningún centro de estudio, en definitiva, no hacen nada. Y como tienen una enorme cantidad de dinero, producto del secuestro que acabamos de ver, llevan una vida absolutamente distendida. Van a alquilar 4 apartamentos. El primero en la calle Mirlo, número 1, el segundo en Paseo de La Habana, el tercero en Alberto Aguilera y el cuarto en Avenida Mediterránea. Entonces realizan una vida social importante, concurren a los bares, se quedan hasta altas horas de la noche, tomando y jugando al mus. Y en una de esas noches, un guardia civil que pertenece a la 111 Comandancia de Madrid informa lo que acaba de ver. Un grupo de 2 vascos llevando una vida distendida, no se sabe qué es lo que hacen, no se sabe qué es lo que están haciendo, no se sabe la finalidad que tiene y lo informa a la superioridad. La superioridad de este guardia civil es el coronel Aguado. El coronel Aguado entonces monta un operativo para allanar
el apartamento de la calle Mirlo número 1, pero en el momento en que el operativo se está por llevar a cabo, llega la orden de la superioridad de suspender el operativo. ¿Quiénes dan esa orden? Bueno, las dos personas que pueden haber dado esa orden son el director de la Guardia Civil, que es Iniesta Cano, que es el que estamos viendo acá, y el ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro, que es el que estamos viendo acá, que justamente es el encargado de la seguridad de Carrero Blanco. Quiere decir que en ese transcurrir del año en Madrid fueron en varias oportunidades alertados las autoridades respecto a la presencia de estos elementos, y sin embargo, cuando se forma la idea de realizar un operativo, ese operativo es desmantelado por la superioridad. El primer piso que ellos compran es el de la calle Mirlo, por el que van llegando miembros diferentes del comando. En el piso de la calle Mirlo, en el piso 12, todavía se conservan unos agujeros de bala. ¿Estos agujeros los hicieron ustedes? Sí, esos son agujeros de balines. Como estábamos bastante aburridos muchas veces, pues solíamos hacer punterías, era para hacer punterías. Bueno, en el video anterior lo que acabamos de ver es los apartamentos, y en una entrevista dice que estaban aburridos y se dedicaban a hacer puntería, y por eso en el edificio aparecen unas huellas de balas contra las paredes. En todo este contexto se va a dar un fenómeno que es absolutamente clave, y es la muerte de Tixia. Como habíamos visto, Tixia es históricamente el comandante de ETA, en lo militar y en lo político. Luego ese comando se va a dividir a raíz del ingreso de las juventudes disidentes del Partido Nacionalista Vasco entre Tixia y Esquerra. Son los dos que van a tomar el comando de ETA. Pero Tixia muere, y muere justamente 8 meses antes del atentado. ¿Y cómo muere Tixia? Por un soplo. La policía recibe la información de que Tixia viaja en un tren que va a descender en Algorta, una ciudad. Entonces se monta un operativo y muere al resistirse. No se entrega y la policía lo mata. De esos dos que comandaban ETA queda uno solo, ¿verdad? ¿Quién es el que queda? Esquerra. Por lo tanto, entonces, cuando uno se hace la pregunta, ¿a quién benefició la muerte de Tixia? Benefició a Esquerra, porque pasa a ser el único dirigente en lo militar y en lo político. Y entonces se da un hecho interesante. El comando, que tenía como decisión el secuestro de Carrero Blanco, cambia la decisión del secuestro por la decisión de asesinar a Carrero, y se conforma entonces un comando, ahora no con la idea de secuestrarlo, sino de asesinarlo. Concomitantemente se da un segundo hecho fundamental. 6 meses antes del atentado, en mayo de 1973, muere un policía en uno de los atentados de ETA.
Entonces, el ministro de Gobernación, Garicano Goñi, va a dar una orden muy especial. Indica que al entierro de este policía que ha muerto, los que concurran no pueden ir armados. Eso genera una enorme resistencia tanto en la policía como en los militares. Y también genera una enorme resistencia en Carrero Blanco. Carrero Blanco hasta ese momento era vicepresidente del gobierno. Entonces Carrero Blanco le presenta una nota pidiéndole una reunión a Franco. Franco le concede la reunión y en la reunión Carrero Blanco presenta su renuncia al cargo de vicepresidente. Franco le pregunta por qué está renunciando al cargo y él se lo explica. Por la orden del ministro de Gobernación respecto a la concurrencia desarmada de la policía y de los militares que fueran al entierro. La respuesta de Franco es contundente. Ratifica a Carrero no ya como vicepresidente, sino que lo eleva a presidente del gobierno. Por eso es que Carrero, hasta ese momento vicepresidente, en mayo del 73, 6 meses antes del atentado, pasa a ser presidente del gobierno y por supuesto se revoca la orden con respecto a la concurrencia al entierro. Ahí se va a dar entonces una segunda reunión en el Hotel Mindanao. En el Hotel Mindanao nuevamente el mecanismo es el mismo, ¿verdad? El mecanismo es, sabiendo de que se está preparando un atentado, ya no para secuestro, sino para asesinar a Carrero Blanco, se dan una serie de facilidades para cometer el atentado. Yendo por partes primero, hay una reunión en Francia, en Asparden. En esa reunión se confirma la muerte de Carrero, ya no el secuestro. Segundo, a raíz de esa llamada, viaja Ezquerra a Madrid para la segunda reunión en el Hotel Mindanao.